Nos quedamos entonces ahora con otro aspecto positivo, alivio de la depresión, tocamos en el punto, en el bloque anterior, y ahora aparece allí el título que el autor coloca, la necesidad del perdón, y algo que viene siempre tomado o ligado a la depresión, que es la culpa. ¿Qué podemos decir, no sé, allí en tu caso, con tu trabajo? Justamente también solemos charlar con las personas que el sentimiento de culpa es un sentimiento protector, que todos lo tenemos normalmente. Ajá. Y que justamente nos sirve para remediar aquellos actos que hemos hecho mal y no volver a actuar de la misma manera. Ajá. Ahora, ese sentimiento de culpa que normalmente nos lleva a afrontar positivamente las situaciones, si bien el sentimiento es desagradable, si lo enfocamos correctamente. Cuando lo enfocamos correctamente, muchas veces en la depresión, cuando hablamos de la culpa que siente el paciente que está con depresión, ese sentimiento de culpa está incrementado y por ahí podemos decir en algunos casos que incluso forma el centro, el foco de la atención del paciente. Claro. ¿Y cómo saldríamos en un caso así, vos como consejero, capellán, en situaciones continuas, vivirás esto? ¿Cómo hacemos cosas prácticas? Bueno, hay veces que la persona está ligada al pasado, y en situaciones que le ha ocurrido en la niñez o unos pocos años antes, o le pasó algo catastrófico, entonces siente de que tiene culpa en ese hecho. O alguien le ocasionó algo, entonces tiene que pedir, primeramente uno tiene que guiar a la persona a que pueda resolver este hecho en el presente, porque pareciera que la persona queda atada al pasado, entonces pareciera que a veces la persona está enojada con otro, está enojada consigo mismo. ¿Sí? O se siente culpable, o le echa la culpa a alguien, o se siente culpable a sí mismo, o le echa la culpa a Dios. El autor menciona algo aquí en el segundo párrafo, y te lo leo. Osvaldo dice allí: cuando encontramos personas con depresión debemos ser muy cuidadosos de no echarles la culpa por no haber confesado sus pecados, ¿cierto? Y por otro lado dice, tampoco debemos llegar a la conclusión de que son malas y que por eso sienten angustia. Yo creo que, como te dije antes, lo primero que hay que hacer con una persona es tener amor por ella, y tenerle paciencia. Ajá. Porque muchas veces la persona deprimida siente de que confiesa su pecado y de que Dios no la escucha. Ajá. O de que no ha sido perdonada, y que todo el tiempo está pidiendo perdón, y que Dios no te ha perdonado, de que Dios no te está escuchando. Y el orar a Dios es un acto de fe. Lo mismo es el perdón. Cuando nosotros oramos, el perdón de Dios es automático, es genuino. No es algo que te recorre el cuerpo como un alivio, pero es un acto de fe. Entonces, cuando yo estoy orando a Dios, está basado en una relación con Dios, en una relación de confianza, de fe. De creer, de que si Él lo dijo, es. Exacto, de confiar en lo que Él me ha dicho. Entonces, si Él me dice que me perdona, es ahí me ha perdonado. Pero hay veces que me dicen las personas, pero sabe, pastor, yo siento de que mi oración no pasa del techo. Claro. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que entender también. Y es de que cuando la persona está depresiva, sus sentimientos le juegan en contra. Es decir, que se acusan ellos, que se siguen acusando ellos, no se perdonan ellos a sí mismos. Exactamente. Dios los perdonó, pero ellos no se perdonan ellos a sí mismos. Exactamente, no perdonan a Dios, no perdonan a la otra persona. Claro. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que te dicen las personas? Es que no puedo olvidar. No puedo olvidar. Y ahí está el error. Claro. Ahí está el error. ¿Por qué? Nosotros como personas pensamos de que el perdón está asociado al olvido. Y acá hay algo fundamental de entender. Y es que el perdón de Dios sí está ligado al olvido. Dios es capaz de perdonar y olvidar para siempre, porque eso es lo que dice la Biblia. Te perdonaré y para siempre me olvidaré de lo que has hecho. Lo enterraré ¿dónde? En el fondo del mar. Pero en cambio, las personas, nosotros, no podemos olvidar. Por más de que tratemos y tratemos, no podemos sacar un pedazo de nuestro cerebro y olvidarnos del hecho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es perdonar? Perdonar significa, primeramente, aceptar que me han herido, que me lo han hecho a propósito, que me han causado dolor, o que yo he causado dolor. Y entonces, ¿qué hago después? Aprender a vivir con ello. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Lo confesé a Dios. Dios me perdonó. Y entonces sigo adelante junto a Dios, en un proceso de día a día. Y voy realizando todas las acciones que ya
nombramos, ¿no es cierto?, de poder ser escuchados, de poder tener ejercicio físico, descanso, una buena nutrición. Todo eso es importante, pero también el poder saber de que ya fui perdonado. Sigo teniendo ese sentimiento, pero ese sentimiento va a desaparecer. ¿Por qué? Porque lo creo así, porque manifiesto mi fe a Dios de que así es, y entonces esto va a ir desapareciendo con el tiempo. Yo digo, y más voy conociendo a Dios, más voy conociendo su amor, y más voy entonces confiando en ese perdón que Dios me ofrece, ¿no? Por supuesto. Aún así, Roberto, puede sucederme y puede sucederte que te sientas perdonado, que sepas que Dios te perdonó, sí, pero que aún sientas culpa. Claro. Y así como puede sucedernos a nosotros, también puede sucederle a otras personas. Sí. Por eso el autor creo que enfatiza en este segundo texto, debemos ser cuidadosos en no culpar a otra persona o en no juzgar de que si se siente culpable es porque todavía algo tiene que no confesó. Ese creo que es un atributo que es solo de Dios, el juzgar las motivaciones y lo que las personas sienten. Claro, qué bárbaro. Qué cosa delicada, ¿no? ¿Qué es la mente? Qué cosa delicada que es esto, y cuánta paciencia, como decimos, cuánto amor, pero qué bueno que la Biblia nos presenta allí que podemos ir confiadamente a ese Dios. Me acuerdo del versículo de Hebreos, ¿no? Tenemos un sumo sacerdote que las padeció todas. Vayamos confiadamente, sabiendo que Él nos entiende, que Él nos comprende. Y bueno, qué importante entonces ahora la necesidad del perdón en el tema de la depresión, y yo diría quizás la que más conforme a lo que trato de entender, conforme a lo que ustedes están mencionando, conforme a lo que el autor aquí presenta, la importancia de decir de perdonarnos nosotros, es decir, frustraciones que justamente pueden ir acompañándose la raíz para una depresión, injusticias, la raíz para una depresión. ¿Qué otras cosas, si ustedes me ayudan allí? Pérdida de un familiar, de haber sido robado, estafado. Son las cuestiones básicas de la vida. Cuando muere un familiar, cuando nos separamos y cuando nos han robado algo, nos han cometido una injusticia, son las tres causas mayores de depresión. Y el hecho es que entonces no nos podemos sobreponer a eso y nos machacamos más todavía, y viene la culpa, y viene ya tomada la mano, ¿cierto?, el desánimo, y entonces necesitamos de esto, ¿no? De decir, Dios, perdona y entiendes y me ayudas a cubrir. A mí me gusta esa partecita, cubriendo las falencias, cubriendo lo negativo, cubriendo nuestros errores, cubriendo todo aquello que nos lleva a la depresión, ¿no? Podemos decir que son procesos, ¿no? Y que justamente el perdón y la confesión, podríamos decir, son el cierre de estos procesos. Qué bárbaro. El perdón y la confesión, el cierre para salir adelante, el inicio o el cierre, ¿cierto?, para salir adelante. Qué bueno entonces que la Biblia nos presenta aquí un elemento vital, y yo diría cuán poco practicamos de la oración. Sí. Sí, justamente está tan ligada, ¿no? Yo nunca voy a decir tan ligada la oración a nuestro estado de ánimo. Sí, algo que tenemos que tener en cuenta es que para poder recibir la bendición del perdón, sí, para poder recibir el alivio espiritual de la depresión, sí, lo que yo tengo que lograr en mi vida es tener constancia en mi relación con Dios. Esto es fundamental. Al principio, que está deprimido, lee la Biblia y como que su mente no la entiende, como que no la procesa. ¿Sí? Quizás no puede repetir de memoria un versículo. Sí. Quizás no puede recordar lo que Dios le está, mostrando en ese momento. Pero leer la Biblia, inclusive en el momento en el cual me cuesta, leer aunque sea un versículo y orar, es fundamental. Meditar en la palabra de Dios, lograr tener un santuario dentro de mi casa para poder hacer esto todos los días y con constancia. Qué lindo. Para poder salir. Entonces nos quedamos con la perseverancia en los